Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre. Sentimos hambre 2 o 3 veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre. Y al mismo tiempo, para muchos de nosotros, nada más lejano que el hambre verdadera. Lo escribió el narrador bonaerense Martín Caparrós, y vaya que tenía razón. En Oaxaca, mi estado que conozco a la perfección, señor secretario, es lo que me repiten una y otra vez mis paisanos de cualquiera de las 8 regiones de nuestro estado. Por eso, el reto principal de todos y cada uno de los servidores públicos, y en esto por supuesto que incluyo a nosotros los legisladores, a los integrantes del Ejecutivo y al resto de los poderes, es convertirnos en auténticos representantes y delegados de esos que sufren más, de quienes tienen hambre verdadera, de quienes el amanecer, señor secretario, les representa no tanto una jornada de trabajo, sino de sobrevivencia. 55.3 millones en palabras de usted. A los pobres más pobres nos debemos. A ellos les debemos dedicar la inmensa mayoría de nuestros esfuerzos y de nuestras actuaciones. Y ni qué decir, entonces, del funcionario que tenga la responsabilidad de encabezar la Secretaría de Desarrollo Social, donde toca precisamente conducirse con la guía de las exigencias y necesidades de los más humildes. Señor secretario, como todos sabemos, usted lleva escasas semanas a cargo de esta dependencia y hoy le toca venir a dar la cara a nombre de una administración que se encuentra ya en su último tercio y cuyos saldos en materia de desarrollo social, desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, son lamentables. Yo diría innegablemente lamentables. Ahí está la cifra de los 55.3 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema y moderada, como usted nos lo comentaba en su intervención. Por eso digo que de entrada, y para significar la tragedia nacional que vivimos desde hace mucho tiempo en materia de pobreza, desde hace mucho tiempo, la venimos arrastrando, usted también lo dijo, valdría la pena recalcar como un hecho incontrovertible que las actuales tasas de pobreza, la total, la moderada, la extrema, son prácticamente las mismas que teníamos en el lejano 1992, cuando empezó este desfile de nombres y también de supuesta innovación en materia de programas sociales para combatir la desigualdad y la pobreza en el país. Esto en los hechos lo que significa es que hoy existen en México millones de nuevos pobres. Significa también más de 2 décadas de política social prácticamente tiradas al bote de la basura. Significa, en otras palabras, que nuestros gobiernos, incluido muy particularmente el que usted viene a representar, porque se ha convertido en una fábrica de pobres. Ahí están los datos. Repasemos otras cifras, algunas ya las dijo usted. Tan solo del 2012 al 2014 el número de pobres en México aumentó en 2 millones. Y ante esta realidad, el gobierno federal en turno solo atinó a cambiarle el nombre al programa insignia de la política social en México, pasando de oportunidades a progresa. Se dijo en su momento que habría apoyos, Prospera, se dijo en su momento que habría apoyos para programas productivos, que habría acceso al financiamiento para mujeres a tasas relativamente bajas y que se otorgarían becas a jóvenes para realizar estudios universitarios. Y sin embargo, hasta hoy, señor secretario, pasar de oportunidades a Prospera, por supuesto que no implicó ninguna transformación estructural, ni representó desde nuestro punto de vista viraje alguno a la política social. Por eso, señor secretario, nuestra preocupación es doble, porque para nosotros el problema más agobiante es la política social del gobierno en su conjunto, que luego de numerosos secretarios que han pasado por la dependencia y de sus variados estilos para trabajar, han dejado claro que nunca ha sido interés del presidente y su partido ni la disminución de la pobreza, ni el combate a la desigualdad,
ni la coherencia de los esfuerzos institucionales para dichos fines. Ahí están los resultados. Daré algunos ejemplos con datos de las propias fichas de monitoreo y evaluación del Consejo Nacional de Evaluación, Coneval. Por ejemplo, en el programa 3x1 para migrantes, el Coneval ahí dice que al analizar la cobertura del mismo, que a pesar de haber erogado, por ejemplo, en el 2015 más de 529 millones de pesos, no parece, dice la Coneval, haber una correlación entre el presupuesto ejercido y la asignación de metas. Hay que corregirlo. En el programa de empleo temporal se han efectuado recomendaciones para asuntos que debieron plantearse antes de invertir los cerca de 10,000 millones de pesos que ya se gastaron. Asuntos como la falta de criterios claros para la selección de los proyectos a apoyar y la desarticulación entre dependencias para brindar esos apoyos, lo que evidentemente afecta el logro eficiente de los objetivos de este esfuerzo. Bien lo decía usted, hay muchas dependencias involucradas, es transversal. Y en el caso del programa de comedores comunitarios que vi en la presentación, técnicamente este se encuentra vinculado al objetivo del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, que indica que el porcentaje de la población con seguridad alimentaria, pero sin embargo, las recomendaciones del propio Consejo Nacional, ahí se deja ver que no existe una evaluación, que no existe un estudio que garantice la relación clara y cuantitativa entre este programa de comedores comunitarios y la seguridad alimentaria. Por lo tanto, yo podría insistir, señor secretario, que la pobreza en nuestro país en términos generales aumentó, pero vayamos a más datos. En el 2010 había 52.8 millones de personas pobres, en el 14 subió a 55.3. Los mexicanos que viven en pobreza extrema tienen en promedio, y no quiero repetir parte de sus cifras, 3.6 carencias, y los que viven en pobreza extrema, 1.9. Hay más personas debajo de la línea de bienestar mínimo que equivale al valor mensual de la canasta alimentaria, y a esto, señor secretario, hay que agregar que el ingreso corriente cayó 3.5. En pocas palabras, el dinero en este país rinde menos y hay más personas a quienes no les alcanza para comprar alimentos básicos. La carencia alimentaria a nivel nacional entre el 2002 y 2014 subió también, y esto tomando en cuenta que en el sexenio que nos ocupamos se implementó el programa especial de la Cruzada contra el Hambre para enfrentar este problema, y no hemos visto que dé el salto que todos deseamos. Baste con estos ejemplos, señor secretario, para demostrar que, pues tampoco técnicamente, se pueden fundamentar las políticas del actual gobierno. De todo lo que usted dijo, yo sí me quedo con los 55 millones.3 de pobres. Lo que requerimos, por lo tanto, y se lo digo con mucho respeto, necesitamos respuestas claras. Necesitamos que usted nos diga cómo va a garantizar la máxima transparencia de sus acciones. ¿Está usted dispuesto a eventualmente confrontar al propio presidente en la eventualidad de recibir órdenes para